Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Viene el primer coche de energía solar de la historia, el primero en comercializarse. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues en torno al coche eléctrico hay un montón de carreras abiertas y una de ellas es la del coche solar. Intentos que han hecho ya varios fabricantes, no es el primero el que vamos a tratar hoy. Tenemos por ejemplo el Lightyear One, el Lightyear 0, pero que en definitiva cero patatero porque no ha llegado a salir nada. Y es que también te digo que un coche, por muy solar que sea, alrededor de 120.000 euros, pues, ¿qué quieres que te diga? Se nos ha olvidado, pero esto eran 20 millones de pesetas. Y claro, cuando tienes tanto dinero, pues al final, ¿qué ocurre? Ocurre que me compro un Ferrari. ¿Para qué quiero un coche casi que versión beta que no conoce nadie hasta ahora? En fin, y sobre todo para autonomías que tampoco eran más allá. Lo mismo pasó con el Sonos Ion. El Sonos Ion, pues desde luego ya era mucho más barato, casi se quedó rondando los 30.000 euros, pero claro, es que las autonomías de estos coches tampoco eran mucho más allá, si es que no daban más de 30 kilómetros al día de aporte solar, y esto el día que mejor. Luego entonces, pues claro, sí, en este caso era más barato, alrededor de 30.000 euros, pero es que no tiene demasiada gracia. Y no tiene demasiada gracia por lo que digo siempre, porque la energía solar para el coche, las dimensiones que tiene un coche en turismo a día de hoy, no da por superficie. Entonces, en cuanto al rendimiento de los paneles, eso sí, si subieran los rendimientos, pero tendrían que subir al doble por lo menos. Pero mientras tengan estos rendimientos, un coche solar no te atrapa, no te capta demasiada energía solar. Y de esta forma, pues una de dos, o desisto de hacer un coche solar por dimensiones, porque no nos da superficie para dimensionar ese aporte solar, o entonces reduzco peso y reduzco resistencia del vehículo. Y en esas estamos con el que nos ocupa aquí esta noche, que es el Aptea, de Aptea Motors. Y este coche finalmente va a ver la luz y además en 2024 que estamos ya se van a vender las 5.000 primeras unidades. Es un coche que tiene mucho fanático detrás, mucho forofo y por lo tanto ha tenido sus ayudas. No hay que olvidar que si bien, por un lado, tanto el Lightyear como el Sonos Ion son dos coches que finalmente han quebrado, estos coches ya no van a ver la luz, pues el Aptea sí que la va a ver. Y es gracias precisamente a ese fanatismo que hay detrás y que incluso han hecho su propio aporte. Sin ir más lejos, pues en redes de crowdfunding han podido aportar hasta 2 millones de dólares. Luego hay otro socio por ahí, Sustainability Sooner, que ha aportado alrededor de 3,35 millones de dólares. Y finalmente hay una subvención de la Comisión de Energía de California que ha aportado 21 millones. Total, sumado todo esto, tenemos la cantidad de 33 millones de dólares que se ha podido aportar. El socio anterior, que esto no lo he dicho, aportó esos 3,35 millones de dólares a cambio de la compra de 101 unidades de este coche, del Aptea. Con lo cual, sumando todo esto, pues nos da esos 33 millones de dólares, que ya ha sido lo suficiente como para poder arrancar esa primera tirada y que en este 2024 se entregarán, como digo, las primeras 5.000 unidades. Bueno, ¿y cómo será este coche? Porque ya he dicho que si vamos a un turismo al uso, no nos da superficie para alimentar lo suficiente. Así que algo hemos tenido que hacer, o hemos aumentado superficie para poder poner más paneles, o solo nos queda entonces la reducción de peso y resistencia del vehículo. Y eso es lo que se ha hecho. Y de ahí que el Aptea, pues si lo miramos un poco detenidamente y no tan detenidamente, pues parece más bien una aeronave que lo que viene siendo un turismo. Pero, repito, es que no hay otra fórmula. De forma que aquí se ha optado por aligerar el peso, que no se dice o no he encontrado de cuánto es el peso de este coche, pero por otra parte sí podemos ver que es muy liviano y que se ha convertido en un triciclo. Y esto es porque 3 ruedas rozan menos que 4, ofrecen por lo tanto menos resistencia que 4
y de esta forma conseguiremos amortizar mejor ese aporte fotovoltaico, de la misma forma que también se ha convertido en un biplaza, con lo cual es un biplaza triciclo o un triciclo biplaza. Y de esta forma eliminamos peso, eliminamos resistencia. En cuanto al CX lo mismo, hemos hecho esta aerodinámica que es más bien aeronáutica, y es por esto por lo que nos dice el fabricante que este coche tendrá un aporte de hasta 72 kilómetros de energía solar. Según la fuente que lo encuentres, porque ya sabes que aquí en cada caso y cada fuente te da un número, pero bueno, me he encontrado entre 68 a 72, por lo tanto, en torno a 70 kilómetros máximo de aporte de energía solar. Hasta ahora es el récord en cuanto a un utilitario de energía solar, porque recordemos que el Sonos Ion, el Lightyear, pues eran inferiores. En este caso, pues ahí está la cosa, hasta 70 kilómetros más o menos de aporte. Digamos que está muy bien si miramos únicamente lo que sería el aporte. Luego, si vemos lo que es el coche, pues desde luego tienes que cambiar un poco el chip, porque no es un vehículo, no es un turismo al uso, sino que es lo que hemos dicho antes, un turismo y además biplaza, pero es que además el precio pues tampoco lo van a regalar. El precio estará en torno a 33.000 y algo dólares o 31.000 euros. La autonomía de este coche será de 643 kilómetros, lo cual no está mal. Se entiende que aquí nos están sumando la autonomía solar, por lo tanto, si la restamos se nos quedarán 500 y pico de autonomía. Esto será en la edición Launch Edition, o lo que es lo mismo, edición limitada. Y tendrá una motorización de 175 caballos, alimentados por una batería de 100 kWh. No está nada mal, así que tendremos que tomar estos 100 kilovatios de batería y sumar ese aporte de energía solar, que nos llevará a esos 643 kilómetros, hasta llegar finalmente a 1.600 kilómetros de autonomía, pero que eso será en el caso del modelo superior del Aptea Solar. Y en este caso la cosa ya se irá en torno a 42.000 euros, ni más ni menos. Sí es cierto que serán 1.600 kilómetros de autonomía, pero realmente ¿para qué quieres tantos kilómetros con un coche urbano? Porque para mí este coche es urbano, o sea, es un biplaza pequeño, muy ligero. Yo esto pues no lo metería en carretera. No me parece que sea un coche de meter en carretera, aunque seguramente que sí se pueda hacer, pero a mí personalmente no me parece lo más adecuado, con 3 ruedas, andar metiéndolo en carretera. Me parece más un coche urbano. Luego entonces no creo que levante muchas pasiones el modelo de 1.600 kilómetros de autonomía, teniendo en cuenta esos 42.000 euros aproximadamente que va a costar la cosa. Con lo cual, pues, visto, este es el nuevo Aptea, de Aptea Motors, primer vehículo solar que acaba viendo la luz, y gracias a ese público seguidor que tiene detrás. Y bueno, las primeras 5.000 unidades ya se entregan este mismo año. ¿Lo veremos por esas carreteras? Pues desde luego debería ser, ¿no? Las primeras 5.000 ya están ahí. Pero no obstante nos están diciendo que si realmente Aptea Motors quisiera dar el salto para ver esto fabricado en masa, pues tendría que hacer algún milagrito que otro, porque hasta ahora ya hemos visto cómo lo han hecho, ¿no? Lo han hecho con ayudas, con subvenciones, con plataforma crowdfunding. Así que, ¿continuará la aventura de este coche solar o cómo quedará esto? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.